Juan Carlos Girauta, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El tema no lo tengo que arreglar con usted, sino con Albert Rivera. Albert Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero que sepa usted que el padre de Neymar es un aficionado negociando cláusulas de rescisión. Usted ficha aquí a los tertulianos de la tarde de radio sin pagar cláusula de indemnización ni nada. Pero, señor Rivera, ¿qué es esto? Bueno, Juan Carlos Girauta, cuéntanos. La noticia la podemos leer ya. ¿Va a ser usted parte de la lista de ciudadanos a las europeas? Pues si los militantes de Ciudadanos que van a votar entre el 20 y el 22 de febrero así lo desean, pues sí, afortunadamente la ejecutiva de Ciudadanos ha aceptado mi solicitud de concurrir a esas primarias, aún siendo independiente, y ahí voy, en fin, con una gran ilusión y sobre todo con muchas ganas de formar y reforzar un gran equipo que encabezará Javier Nart. Señor Rivera, en nombre de la audiencia de Es Radio, Alejo Vidal Cuadras, colaborador de La Mañana, va por Vox. El señor Girauta, colaborador de Es la Tarde de Radio, va por Ciudadanos. ¿Usted quiere hacer con Es Radio lo mismo que con los morancos? ¿Una crisis de identidad, un cisma? Cuéntenos por qué la elección de Girauta, ahora hablando en serio. Bueno, lo primero que quiero decir, y que yo creo que es una idea que nosotros tenemos muy clara en Ciudadanos, que queremos que Ciudadanos siga siendo un movimiento civil y no solo un partido político, y por tanto la gente competente, válida y con talento de la sociedad civil española pueda participar en la vida pública, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y en eso, pues ya lo hicimos en elecciones autonómicas, donde Carina Mejías también se incorporó como independiente en esa lista, y lo estamos siguiendo esa línea. Es una decisión de la ejecutiva, mía personal. También creo que este partido debe ser de los españoles y no de su ejecutiva. Y en ese sentido, Juan Carlos Giraute y Javier Nart, pues son yo creo que dos personas excelentes, preparadas, con talento, con conocimiento y con suficiente preparación. Me atrevería a decir que muchos de los candidatos, incluso personas que forman parte ya de esos parlamentos, y me gustaría verlo, lo reconozco, ver en el Parlamento Europeo hablar a Juan Carlos Girauta o a Javier Nart, por cierto, con idiomas para poder hacerlo, o en el Congreso de los Diputados o en cualquier otro sitio. Creo que Europa y España necesitan a gente como ellos, y yo estoy orgulloso de que mi partido por lo menos les brinde la oportunidad de participar en primarias, ¿no? Luego los militantes, como ha dicho Juan Carlos, en democracia interna y no de otra manera, elegirán a quien ellos crean conveniente. Yo desde luego ya avanzo que me parece que estos dos personas son muy válidas para encabezar la lista. Javier. Yo tengo dos preguntas para ambos. Bueno, primero, enhorabuena a los dos por tener nombres que decir y por tener nombres que dar y dar esos nombres, que parece que es una práctica que últimamente no es muy habitual en la política. Parece que ahora lo políticamente correcto es ocultar el nombre hasta no se sabe cuándo, y cuando asoma volver a ocultarlo y así hasta no se sabe cuándo tampoco. Segundo, por tener la idea de hacer primarias y hacerlas cuanto antes y a tiempo. Y las preguntas son dos. Una, en uno de los comentarios a la noticia en Libertad Digital hay un lector que dice: caray, antes no tenía nadie a quien votar y ahora me lo tengo que pensar, no sé qué hacer, que esas cosas están sucediendo. Y la segunda pregunta es saber cuántos militantes tiene actualmente Ciudadanos que puedan elegir. Pues yo creo que me toca sobre todo la segunda y parte de la primera. Ciudadanos tiene ahora, creo que son 3.200 o 3.100 y pico militantes con derecho a voto, que son aquellos que pagan una cuota y tienen, por tanto, o sea, que pagan, son cotizantes y pagan y tienen derechos políticos. Lo pueden hacer además de forma telemática, es una novedad. Hemos tenido un mecanismo para poder votar desde el ordenador de casa, es decir, ya no hay excusas para que no haya democracia interna en los partidos. Se puede votar con un clic y eso es fundamental, ¿no? Y finalmente, respecto al voto y a la opción de voto de los demás, oiga, pues a mí me parece buena noticia que los partidos grandes y tradicionales que sufren una crisis de identidad y sobre todo de saber lo que quieren hacer con este país, pues puede haber gente que se marcha. Mire, hace unos años se marchó Rosa Díez del PSOE, parece que ahora se marcha gente que lleva muchos años en el PP, pero yo también quiero destacar una cosa, permita que barra para casa. Ciudadanos no es la escisión del PP ni la escisión del PSOE, ni pretende serlo, simplemente es una plataforma civil que nació hace años desde Barcelona hacia España, el conjunto de España, y que ahora empieza a cabalgar también en esta etapa europea y en un futuro posiblemente de elecciones generales, y eso creo que es una diferencia más que nada natural. En lo político y en lo ideológico, pues mire, habrán coincidencias y yo las celebro. A mí no me preocupa lo que nos diferencia de UPD, lo he dicho mil veces en estos micrófonos, a mí me preocupa lo que nos une, y por tanto no voy a hacer ningún esfuerzo en diferenciarme de aquellos que tenemos cosas parecidas. Luego los españoles decidirán la actitud, las personas, los candidatos, la naturaleza de cómo planteamos la política, pero insisto, no tengo ninguna necesidad de diferenciarme y es buena noticia, creo que los españoles tengan opciones a quién votar, ¿no?
Bueno, de momento Girauta vais ganando. El resto todavía no ha comparecido. Claro. Bueno, no sé por qué tardan tanto, ellos sabrán, ¿no? Les das miedo, Girauta, les das miedo. A ver, Mario Noya, quería haceros una pregunta. Bueno, primero os voy a leer un tuit que ha emitido el director de Libertad Digital y dice... Raúl Vilas, ser eurodiputado no exima a Girauta de cumplir con los lectores de Libertad Digital. Avisado queda. Aquí tomo buena las nota advertencias son así. Y cumpliré. Siempre y cuando haya cumplido antes con Es la Tarde de Radio. Luego quería hacer la reflexión de que resulta que Libertad Digital tiene gente del PP, Especial Manglano, gente de Vox, Santiago Abascal, González Quirós, gente de Ciudadanos, Girauta... Carlos García también es del Partido Popular. Es decir, somos el eje transversal siempre que la transversalidad la marque España. Y no te me olvides de UPyD, que también tenemos unos UPyD, efectivamente. Pino, ¿no? No, Luis del Pino es la casa común de la transversalidad, la encarnación. Pero que abarca todo. La pregunta creo que está en el carlismo ahora o algo así. La pregunta que le quería hacer a Juan Carlos es, me ha llamado la atención que haya dicho que Ciudadanos ha respondido a su petición. Y me llama la atención porque hoy en día hay un gran descrédito de la clase política. Los intelectuales, además, suelen poner tierra de por medio y Juan Carlos Girauta, no es novedad en su vida, va a la inversa y ha llamado a un partido para incorporarse a una lista en unas elecciones. Pues a mí me gustaría que me contara cómo ha sido ese proceso, ¿no? Bueno, es un proceso bastante natural. La verdad es que toda mi relación con Ciudadanos ha sido siempre algo que iba viniendo dado por sí mismo, ¿no? De tanto la manera en que nació, con el manifiesto de los intelectuales, como la alegría de ver que por fin había alguien en las instituciones catalanas que hablaba con claridad desde la radicalidad democrática y refrescaba los valores que tan adormecidos hoy en día de la transición y de, en fin, esas cosas de la soberanía y de la división de poder, esas cosas que se han ido olvidando. Y efectivamente lo que dices pues quizá no sea muy común. Yo creo que he pasado una etapa larga de mi vida opinando sobre la cosa pública. Y me parece llegado el momento de dar un paso más y además de hablar de ello, pues intentar hacer algo por el bien común, por los intereses comunes. Creo que puedo aportar algo y efectivamente yo he solicitado poder concurrir a esas primarias y para mi alegría Ciudadanos pues lo ha aceptado. Sí. Müller. Sí, hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Enhorabuena. ¿Cómo estás? Yo solo te quería pedir ser secretario. Sé que tienes un presupuesto para contratar a un secretario y yo quería apuntarme. No, ahora en serio. Juan Carlos, colócanos a todos, es la versión de Tiller. Eso es lo aquí, lo de Alcalá Zamora, los de origen protestante con la pelea del trabajo para colocarse, ¿lo has visto, no? Qué vergüenza. Ahora en serio para los dos. Yo tengo que leer hasta el número 8 de la lista de eurodiputados españoles para reconocer a uno, que es Alejandro Cercas. Y que tiene más años que la Carracuca. Ya no diremos que es una joven promesa del socialismo español. Quería preguntaros a los dos un poco, ¿qué propuesta tenéis para el Parlamento Europeo? Porque yo tuve una oportunidad de encontrarme con el señor Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, un tipo bastante antipático de frente, y le hice solo dos preguntas. Dije, uno, ¿por qué el Parlamento Europeo sirve de altavoz a las posturas más absurdas y radicalizadas de Europa? Y dos, y con lo cual le enfadó bastante, y dos, el Parlamento Europeo parece un cementerio de elefantes de políticos molestos en la política nacional, cosa que le terminó repateando. Efectivamente, no me extraña que me haya tratado como me trató. Y los bombones que le diste estaban caducados. ¿Qué propuesta tenéis? Rivera, la propuesta de Ciudadanos para la Unión Europea. Evidentemente no pretendo que los oyentes conozcan el futuro programa de TOA, que por cierto también lo votamos democráticamente en nuestro partido, tenemos esa buena costumbre. No voy a avanzarme a lo que sea, pero sí que tres principios muy básicos. Una Unión Europea unida, que me parece básico. Los problemas de Europa hoy en día en buena medida vienen también por la falta de unificación de criterios y también de cierta descomposición de lo que vemos, por ejemplo, en Cataluña, en Escocia, en otras partes de España y de Europa, ¿no? Yo creo que debemos defender claramente que la Unión Europea es un proyecto de unificación y que queremos los futuros Estados Unidos de Europa como una federación de estados fuertes y con una región económicamente próspera y de riqueza, ¿no? Y eso me parece fundamental decirlo porque se dice poco y el señor Schulz, por ejemplo, no lo dice demasiado. Segundo, democracia, es decir, yo quiero poder votar
votar al presidente de los Estados Unidos de Europa, al presidente de Europa en una urna, que tenga competencias un gobierno, que le pueda controlar y que la política europea pues se haga en interés general y si puede ser no en interés de un partido, de un país o de tres, sino de los 350 millones de europeos, ¿no? Y finalmente un último punto, hablamos de cómo competir en un mundo globalizado. Europa, creo que para mí, desde luego, mi punto de vista es que pasos atrás no se pueden dar. Otra cosa es que se revisen los pasos que se han dado, que tienen que revisarse. Por tanto, una Europa donde la riqueza, la economía de mercado, pues se abra paso y dejemos seguramente pues una Europa más burocratizada, menos productiva, y también que ha especulado en los últimos años demasiado con algunas políticas de unificación fiscal, bancaria y de otro tipo, ¿no? Yo creo que esos son tres ejes como muy básicos que tenemos en Ciudadanos, más allá del programa, y yo creo que eso son soluciones que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no solo afectan a España, sino al conjunto de Europa. Por último, le voy a liberar ya, señor Rivera. Sí. Juan Carlos se queda aquí cumpliendo, como siempre, en la tertulia. A lo mejor le dejamos hoy un poquito, que se vaya un poquito antes, pero ¿qué le pediría Albert Rivera a Juan Carlos Girauta como candidato de Ciudadanos? Hombre, yo sí, finalmente Juan Carlos, espero que así sea, pues es escogido para estar en la lista de los primeros eurodiputados. Lo que le pediría es que los valores de unión, de igualdad de oportunidades, pero también de libertad, de solidaridad, eso que no está de moda, que los vuelva a poner de moda, que los ponga de moda en el Parlamento Europeo, que se le escuche a él o a Javier Naro o a quien sea defender esos valores también en el seno de la Unión Europea, que insisto que yo sí que creo una unión política europea, pero distinta a lo que estamos viendo, y esos valores de democracia, de una Europa unida, fuerte, económicamente hablando también, pues los pueden defender allí. Desde luego también me gustaría ver a Juan Carlos desmentir en el Parlamento Europeo, sería un gustazo, la verdad, ver cómo desmiente las barbaridades que dicen algunos eurodiputados separatistas que están representándonos como representantes de España en Europa, que es curioso, ¿no? Es decir, unos señores que son separatistas en el seno de una entidad que se llama Unión Europea en nombre de España contra España, ¿no? Entonces a mí me gustaría que hubiera una voz también distinta que dijera nítidamente que esto del separatismo es, como decía Mario Vargas Llosa, que el nacionalismo es el mayor enemigo que tiene Europa en el siglo XXI, pues que también se escuche de boca de un español que además ha nacido en Cataluña. Le voy a hacer yo la pregunta que Juan Carlos no se atreve a hacerle, señor Rivera. A ver. No se va a tener que desnudar. No se puede no lo descartemos. No se puede descartar nunca nada, porque a mí también me dijeron que eso iba a pasar y pasó, o sea. No, pero bromas aparte, yo creo que si algo tenemos en Ciudadanos es que por lo menos hemos demostrado que el hambre agudiza el ingenio, que tener pocos recursos económicos nos ha hecho hacer campañas, yo creo que imaginativas y también efectivas, porque si no nos sirven las campañas. Pero bueno, yo no tengo, que no se asuste Juan Carlos, no hay previsión de desnudos, pero sí de hacer una campaña, digamos, comunicativamente potente y sobre todo intentar utilizar las redes sociales, los medios también digitales que nos permiten llegar a la gente también, aparte de los medios, digamos, más tradicionales que a veces están muy copados por los partidos más grandes. Pues a ver si es verdad que se abre también España eso y las redes sociales y los medios digitales nos permiten competir, no diré en igualdad de oportunidades, pero por lo menos respirar en este espacio político que necesita grandes reformas, ¿no? Don Albert Rivera, líder de Ciudadanos, gracias, un abrazo. Gracias.